Bien, hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Amén. ¿Traen sus Biblias? Bueno, si trae su Biblia, vamos a ir al Evangelio de San Juan, capítulo 4. Si no la trae, pues sigue al hermano Gus, que la va a poner por allá arriba. Pero siempre es bueno traer nuestras Biblias, ¿verdad? Conocerla y sentirla y saber dónde está cada versículo. A veces no nos acordamos de la cita, pero me acuerdo que estaba como por aquí de este lado, en esta esquinita estaba un versículo. ¿No les ha pasado? Bueno, no, porque no traen su Biblia, pero si la trajeran podrían tener esa sensación. Que Juan 4, vamos a leer nada más, desde el versículo 4, vamos a leer hasta el 9. ¿Ok? Dice: y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Vamos a dejar hasta ahí. Yo creo que usted conoce la historia, ¿verdad? Jesús llega a esta ciudad de Sicar, se sienta en este pozo y conoce a esta mujer. Y una cosa curiosa que quería que leyéramos, que a veces se nos olvida cuando estudiamos la porción, es esa parte donde dice que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Jesús pensó que era importante pasar por Samaria, y muchos comentaristas, muchos teólogos, muchas personas que estudian esto piensan que es precisamente porque Jesús tenía una cita no una cita acordada, sino que Dios tenía planeado encontrarse con esta mujer. Sabía que esta mujer iba a llegar a esta hora y sabía que era importante encontrarla ahí. Y a veces nuestras mentes modernas y nuestras mentes humanas y un poco machistas a veces no nos dejan ver realmente el retrato que el evangelista hace de esta mujer. Pero me gustó mucho, hace poco leí un libro que decía que esta mujer representaba el discípulo ideal. Esta mujer es el discípulo ideal. Se fijan que Jesús se sienta con ella y empieza a hablar, y la mujer inmediatamente comienza a hacer preguntas. Ay, sí, ¿de dónde vas a sacar agua? Si ni traes con qué sacar agua. Bueno, es que si tú supieras quién te llama, tú le pedirías que sacara agua. Ay, si ahora resulta que tú eres mayor que Jacob, que nos dio este pozo. Y Jesús le da profecía y le dice: ay, se me hace que tú eres el Mesías. Oye, nuestros antepasados dijeron que se oraba en este pozo, en este monte, pero ustedes dicen que se ora en Jerusalén. ¿Dónde pues? ¿Sí me explico? Es una persona que está interesada en lo que Jesús tiene que decir y hace preguntas porque quiere saber más, ¿verdad? Pudo haberse quedado en: dame agua, si aquí está tu agua, bye, buenas tardes. Cuando tuve sed me diste de beber, sí le había dado de beber, pero no se quedó ahí, sino que hizo preguntas y preguntas. Y algunas personas piensan que Juan, cuando pone esta historia en el Evangelio, lo que está tratando de reflejar es al discípulo ideal, un discípulo que se interesa y que hace preguntas y que trata de investigar y que no se llena, ¿verdad? Y al final de la historia nos dice que esta mujer sale y empieza a platicarle a toda la gente de su villa, ¿verdad? De su lugar, y le ponen atención. Era una mujer importante en ese lugar porque le pusieron atención y dijeron: primero creímos porque nos dijiste, ahora creemos porque nosotros lo vemos. La discípula ideal. ¿Cuántos quisieran ser un discípulo de este tipo? Les platico que no, hace ya como un mes que el pastor me
me invitó a predicar siempre pasa así que cuando el pastor me invita inmediatamente se me ocurre algo de qué hablar y así sucedió y luego después no quedé tan contento y preparé una segunda predicación y preparé una tercera y ninguna me convencía del todo. Pero el jueves pasado me invitaron a dar un taller sobre la importancia del discipulado en los jóvenes. Estuve en la convención de jóvenes y di un taller que ya había dado en otras ocasiones. Primero lo di en una plataforma virtual y a algunas personas, solo hubo como 4 asistentes, pero a uno de ellos les gustó y me invitaron a darlos a su iglesia. Y luego a alguien más le gustó y me dijo, deberías de mandar la propuesta a la Asamblea General. Yo dije, ay sí, claro. Pero bueno, por no dejarla mandé, me la aceptaron y mandé un video que lo pasaron allá en Indianápolis con un taller sobre la importancia del discipulado y ayer me invitaron, pero no lo había dado aquí. Y dije, creo que voy a tratar de adaptarlo como predicación para que ustedes también, pues como mi iglesia, lo puedan escuchar, ¿verdad? Y aprovechando que ninguno de ustedes estaba ayer allá, el jueves, perdón, así lo pueden escuchar por primera vez. Y dice el encargo que me dieron era hablar de la importancia del discipulado en los jóvenes y yo me puse a estudiar, me puse a leer libros y tratando de llevar hacia donde Dios me había estado hablando durante los últimos años sobre la importancia de tener un conocimiento profundo de la Biblia y de las Escrituras y comparando eso con el estado del mundo, le cambié el título, les pedí permiso de cambiarlo con la urgencia del discipulado. La urgencia del discipulado. Y aunque originalmente está orientado a los jóvenes, realmente es importante para todos nosotros, sobre todo para los que son maestros, para los que son líderes, para los que son padres, pero también para la vida de cada uno de nosotros que entendamos que es importante ser discípulos de Jesús, discípulos como la mujer en el pozo que estaba interesada en saber más y más y más. ¿Verdad? Sucede que los jóvenes a veces no los tenemos mucho en cuenta, ¿verdad? Tenemos desgraciadamente nuestra generación, y hablo de cierta edad, ¿verdad? Donde ya con el frío nos duelen las rodillas, dicen ya no nos cosemos al primer hervor. Tenemos una idea de los jóvenes y la idea que tiene esta generación sobre aquella generación es un tanto negativa, ¿verdad? Pues pensamos de los jóvenes, no es que los jóvenes son esto y son aquello, ¿sí? Los jóvenes son flojos, los jóvenes son delicados, la generación de cristal, les dice, ¿cómo me cae gordo que les digan eso? Ay, es que la generación de cristal ya no puede decir un chiste racista porque se ofende. Y tenemos una mala opinión de ellos. Ayer fuimos un ratito a la Feria Internacional del Libro y pasamos por una editorial que se llama Planeta y tenían como uno de sus principales libros una pila de libros así de un señor argentino que escribió un libro que se llama, y voy a citar el título del libro, por favor no se ofenda, así se llama el título del libro y sí es ofensivo, por eso lo estoy platicando. El libro se llama La generación idiota. Y habla precisamente de esta horrible opinión que tenemos algunos adultos acerca de los jóvenes. Y pensamos que los jóvenes están perdidos. Y yo, primer contacto que tuve con este libro fue porque un amigo mío que solía tocar la guitarra y salir a las calles y evangelizar a los jóvenes, lo publicó en su Facebook y dijo, ¡qué libro tan increíble! Y la verdad a mí me dolió, porque yo amo a los jóvenes, ¿verdad? Y me molesta mucho cuando la gente se refiere a los jóvenes de esta manera. El problema con los jóvenes es que quizás no lo estamos apreciando lo suficiente como deberíamos hacerlo. Pablo le dijo a Timoteo, 1 Timoteo 4:12, pero 4:11 y 12, 1 Timoteo 4:11 y 12, pero dice, esto manda y enseña, que nadie tenga en poco tu juventud, ¿verdad?
Y luego dice más, pero acuérdense que las divisiones de versículos no estaban en el original, y eso se los pusieron después, ¿verdad? Pero esto manda y enseña que nadie tenga en poco tu juventud. Esto quiere decir que para Dios es importante que nosotros tengamos la apreciación correcta de los jóvenes y que los apreciemos tanto que querramos que estén discipulados. ¿Sí o no? ¿Amén? Y yo les digo que es urgente discipularlos, les voy a dar dos razones. Dos razones que están afectando a nuestra juventud hoy en día, por las que es urgente un discipulado. Bueno, ahorita les voy a decir de qué forma. ¿Sí? Número uno, la apostasía. ¿Todos saben lo que es la apostasía? Es una palabra muy fuerte que casi no usamos, la encontramos en textos de teología, la encontramos a lo mejor en textos viejos, pero no la usamos en el día a día. Sin embargo, la apostasía es un fenómeno que vemos todo el tiempo. Apostasía viene del griego apos, que significa alejarse, y estasis, que significa estar. O sea, apostasía es estar alejado o alejarse. Y déjenme le hago una pregunta, es una pregunta capciosa. ¿Cuál es el primer requisito para alejarse de Dios? ¿Qué es el requisito que se necesita para alejarse de Dios? Haber estado cerca, ¿cierto? No te puedes alejar de algo a menos que primero estuviste cerca. Eso es lo realmente trágico de la apostasía, que la gente se está alejando de Dios, está abandonando la iglesia, está abandonando su fe y en muchas ocasiones está queriendo olvidarse completamente de Dios. Déjenme les digo algunas estadísticas que suceden en Estados Unidos, porque aquí no hacemos estadísticas, pero ellos hacen muchas estadísticas y podemos quizá vernos reflejados, porque ellos dicen que entre un 40 y un 60% de todos los jóvenes entre 18 y 22 años se van a ir de la iglesia. De acuerdo a las estadísticas, usted visualice a los jóvenes entre 18 y 22 años, para cuando tengan la oportunidad en 5 años, ellos, el 40% o 60% de ellos ya no va a estar en la iglesia. Es decir, que si hay 10 jóvenes ahorita, entre esas edades, según las estadísticas, solo van a quedar 4, 5, 6. ¿Eso le parece triste? A mí me parece muy triste. Pero esta siguiente estadística me parece todavía más triste, que dice que el 80% de esos jóvenes que se van no planeaban hacerlo. Porque todos conocemos a ese chico, los que hemos dado clases o los que hemos trabajado con jóvenes, conocemos al adolescente que dice, yo no quiero estar aquí, yo vengo a la iglesia porque me traen, pero nomás tenga 18 años ni me vuelven a ver, ¿verdad? Pero la mayoría de los jóvenes que terminan yéndose de la iglesia no lo planearon, simplemente un día se dieron cuenta que ya no estaban dentro. Y muchas veces ni siquiera se dieron cuenta cómo sucedió. Lo cual me llega al segundo cosa que hace que sea urgente discipular, y le llamamos la deconstrucción. La deconstrucción es un fenómeno sociológico que se conoce desde hace mucho tiempo, pero en los últimos años se ha vuelto muy popular precisamente porque se ha incrementado su ocurrencia en las personas, particularmente entre los cristianos. ¿Qué significa deconstrucción? Deconstrucción significa cuando una persona empieza a cuestionar sistemáticamente el sistema de creencias con el que fue educado. Otra vez, deconstrucción es cuando uno empieza a cuestionar sistemáticamente el sistema de creencias con el que fue educado. En algún momento, muchos de nosotros pasamos por ahí, ¿verdad? Y empezamos a decir, ¿de verdad es así? ¿Realmente esto y aquello? No quiero dar ejemplos porque no quiero darles ideas. Otra estadística, algunos sociólogos piensan que antes del 2020, más o menos entre el 30 y el 40% de los adultos pasaban por un proceso de deconstrucción, de jóvenes y adultos, pero que con
Con la pandemia este proceso se ha acelerado y más gente está de repente diciendo, es que algunas cosas que me enseñaron de chico ya no me checan, ya no me convencen, ya no estoy tan seguro que lo que Armando me decía en la clase de escuela dominical todavía tenga sentido. Ahora, la palabra de construcción suena muy de miedo, ¿verdad? ¿Sí? Pero no necesariamente es algo malo, porque es un proceso. Y los procesos pueden tener resultados buenos o pueden tener resultados malos. Y rápidamente le voy a dar 3 ejemplos de buenos resultados. Por ejemplo, ahí en la Biblia encontramos el apóstol Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo había crecido con un sistema de creencias en el judaísmo fariseo de fariseos en cuanto a la ley, impecable, y tenía un celo por Dios que le hizo perseguir a los cristianos. Y yendo el camino de Damasco vio una luz, una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces empezó un proceso. ¿Quién eres, Señor? Y se tuvo que ir y se fue a Arabia y estuvo solo y estuvo prácticamente 10 años allá aislado en lo que deconstruía y reconstruía. Y fue un buen proceso porque terminó siendo el apóstol a los gentiles, de verdad que escribió prácticamente la tercera parte del Nuevo Testamento. Martín Lutero creció en la iglesia católica, era un fraile ferviente, un teólogo católico que creía en la iglesia con todo su corazón, y un día leyendo el libro de Romanos se dio cuenta que lo que le habían enseñado desde pequeño ya no le checaba. Y dijo, fue y clavó 95 tesis para decirles que no estaba de acuerdo. Y en ambos casos fue un proceso doloroso, un proceso difícil, pero lo que salió del otro lado fue algo bueno. ¿Están de acuerdo? Esos son algunos ejemplos de la manera en que una persona puede deconstruirse, pero el resultado que salga del otro lado tiene que ver con las bases que estaban ahí antes. Y por eso regresamos al problema de la mujer en el pozo, ¿verdad? Porque muchos de nuestros jóvenes van a empezar, o muchos de nosotros, siendo completamente sinceros, nos empezamos a hacer preguntas, nos empezamos a cuestionar. Decimos, ¿realmente Dios me ama? ¿Se ha preguntado eso? Yo pienso que muchas veces nos hacemos esa pregunta. ¿Realmente Dios me ama como dice que me ama? Si realmente Dios me amara como dice que me ama, ¿estaría sufriendo como estoy sufriendo ahora? Es una pregunta simple que yo creo que todos nos hemos hecho en algún momento. ¿Cómo la respondemos? Depende de qué tanto conocemos el contenido de este libro, ¿sí o no? Y fíjense que hay un movimiento que le llaman los nuevos ateos. Y porque son personas que han dedicado su vida no nada más a ser ateos, sino a promover el ateísmo entre los jóvenes, y escriben libros que son éxitos de ventas. Y tratan de hacer algo así como un evangelismo del ateísmo y ponen posts en redes sociales, y esos posts los van a leer ustedes y los van a leer sus hijos, es inevitable. ¿Y sabe cuál es la principal herramienta? ¿Qué es lo que más les gusta usar a los ateos para desviar a la mente de los jóvenes cristianos? ¿Cuál creen que es su herramienta favorita? ¿Alguien quiere adivinar? La Biblia. La Biblia. Ponen una cita, dicen, no hay un texto sacado de contexto, es un excelente pretexto. Y de repente los jóvenes ponen, por ejemplo, este es un ejemplo que siempre les pongo porque lo recuerdo mucho, un post que decía, ¿ustedes sabían que en la Biblia Dios mata más personas que el diablo? Y los jóvenes, no, ¿cómo es cierto? Y entonces alguien en los comentarios le dice, sí, ¿alguna vez has leído y lo mandan algún versículo del Antiguo Testamento que el joven jamás ha leído? ¿Verdad? Porque el joven se sabe Jonás y la ballena, el diluvio
y Zaqueo era un chaparrito así que vivía en Jericó, y párenle de contar. Y entonces hay una crisis de fe y los empiezan a atacar y no tienen manera de reconstruir lo que se está deconstruyendo. Por eso les digo, hermanos, que es urgente discipular, porque de otra manera la deconstrucción va a llevar a la apostasía y vamos a perder a la siguiente generación. Quizá no a toda, pero ¿usted se arriesga con los que usted conoce? Yo no. El problema que tenemos a veces es que no nos gusta que cuestionen, no nos gusta que se hagan preguntas. Queremos que simplemente, hey, es así y se acabó. A veces, como cuando uno es maestro, le molesta que le hagan preguntas, sobre todo porque cuando le hacen preguntas queda uno en evidencia que realmente no sabe, ¿verdad? Y es difícil, ¿verdad? Los maestros de jóvenes, cuando nos ponen en camisa de 11 varas, pero es correcto decirle, ¿sabes qué? Dame una oportunidad, lo voy a investigar y te traigo una respuesta. Pero es importante que los jóvenes se sientan seguros, en un ambiente seguro donde ellos puedan hacer preguntas y que nosotros mismos seamos capaces también de hacernos preguntas y buscar la respuesta. Es importante saber, hay un problema con nosotros los seres humanos, y ese es que somos muy malos tomando decisiones. ¿Sabían eso? ¿Sabían que es un problema inherente a los seres humanos? Dicen que los seres humanos tenemos una capacidad limitada de tomar decisiones. Y que, por ejemplo, si en las mañanas tomamos muchas decisiones, ya para la noche ya somos incapaces de tomar decisiones, ya lo que sea. Yo creo que usted lo ha experimentado, ¿no? Por eso gente que es muy importante y que trabaja en altos puestos de gobierno y de negocios, evita la cantidad de decisiones triviales que tenga que hacer en su vida. Y entonces, por ejemplo, dice, me voy a vestir todos los días exactamente igual. ¿Verdad? El creador de Facebook, Mark Zuckerberg, todos los días usa exactamente la misma ropa, los mismos tenis, el mismo pantalón y la misma camiseta. Todos los días, porque dice una decisión menos que tengo que tomar. El presidente Barack Obama, cuando estuvo en funciones, también todos los días traía el mismo traje negro, la misma camisa blanca y la misma camisa roja, ¿verdad? Como personaje del Chavo del Ocho, todos los días traían la misma ropa. Es decir, crearon una regla para evitar la necesidad de tomar decisiones. Porque las reglas nos evitan la necesidad de tomar decisiones, y eso lo aprovechamos mucho cuando estamos en un puesto de liderazgo. Le decimos, mira, no te compliques, aquí las cosas son así. Y eso está bien, las reglas no tienen nada de malo. El problema es que no podemos hacer reglas para todo. Había un hermano que a veces predicaba y decía, hermanos, en este libro es el libro de instrucciones para la vida. Y eso no es cierto. Aquí no están todas las instrucciones para nuestro día a día. No nos dice, por ejemplo, cómo operar el microondas. No nos dice si tenemos que irnos en camión o irnos en avión, ¿verdad? Tenemos todavía en nuestro diario caminar, que tomar decisiones. Vamos a Filipenses, capítulo 1. Ya te digo la cita. Filipenses, capítulo 1, versículo 8, 9 y 10. Dice, porque Dios me es testigo de cómo amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Pablo, pensando en los filipenses, dice, yo lo que oro de ustedes es que crezcan en todo amor y en todo
conocimiento, para que con esto puedan ser capaces de aprobar lo mejor, de tomar las mejores decisiones. Este es el propósito del discipulado, que seamos capaces de tomar mejores decisiones. Vamos ahora a Hebreos 5. Hebreos 5. Un día estaba aburrido y como toda persona normal dije, voy a leer Hebreos de principio a fin. Y la verdad es que fue una experiencia increíble. Pero cuando leemos versículo por versículo no nos damos cuenta que hay una narrativa de principio a fin. El escritor de Hebreos está predicando, está escribiendo un sermón de alta teología, alta teología, y se emociona y está diciendo que Jesús es superior a los ángeles, que Jesús es superior a Adán, que Jesús es superior a Moisés, que Jesús es superior a Melquisedec, y hace una pausa. Y en el versículo dice, cuando le está hablando de Melquisedec, hace una pausa y les dice, versículo 5, versículo 11, capítulo 5, versículo 11, así como que mete el freno y dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Hasta ahí, ¿verdad? Fíjense, está hablando de alta teología y se desespera de pensar que su audiencia no está conformada por teólogos, ni por ancianos, ni por líderes, sino que es una carta dirigida a la iglesia en general y les dice, ya sé que no me van a entender. No me van a entender porque se han hecho tardos para oír. Les ha dado flojera investigar, les ha dado flojera aprender y todos ustedes ya deberían ser maestros. Esto está bien raro, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que, por ejemplo, en una iglesia promedio hay 2, 3 que saben mucho, ¿verdad? Y luego hay unos cuantos más que medio le saben y el resto, pues, conocen dónde está Mateo, ¿verdad? Así es en otras iglesias, pues yo sé que ustedes no. Y decimos, eso es lo normal, eso es lo común, esa es la experiencia. No podríamos todos ser maestros. Y el escritor de Hebreos dice, ¿por qué no? Yo creo que sí. Yo creo que ustedes a estas alturas ya deberían ser maestros. Y eso, yo cuando leí esta parte, cuando llegué a esto, me dolió mucho porque dije, ¿sería yo capaz de pararme enfrente y dar una disertación sobre el sacerdocio según Melquisedec? Y yo les preguntaba a los jóvenes que les di el taller el jueves, estaba lleno de líderes y algunos pastores. Dije, ¿cuántos de ustedes quieren pararse y hablarnos del sacerdocio según Melquisedec? Y el escritor de Hebreos nos diría, ay, no puede ser, cabezones, se han hecho tardos para oír. Pero ¿cuál es el propósito? ¿Es para presumir? ¿Es para decir, bueno, es que yo soy teólogo, yo soy doctor, yo tengo aquí, mira, pregúntame la Biblia y yo te la digo? Ese no es el propósito, sino que dice más adelante en el versículo 14, para no leer del resto de los versículos, saltamos al 14, dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados para el discernimiento del bien y del mal. Cuando nos hemos discipulado, cuando las personas pasan por un proceso de discipulado, un discipulado en el que se permite preguntar, en el que se permite crecer, un discipulado en el que nos interesamos, en el que decimos quiero saber más y quiero saber más y quiero saber más porque quiero ser un maestro. Quiero algún día llegar con el escritor de Hebreos, que no sabemos quién es, pero en el cielo lo vamos a saber, le voy a decir, ¿qué crees? Seguí tu reto. Y en el camino me di cuenta que ni siquiera me interesaba presumir, pero empecé a mejorar mi capacidad de tomar decisiones.
porque crecí en amor y crecí en conocimiento y fui capaz de aprobar lo mejor. ¿No le gustaría eso? ¿No le gustaría a los padres no tener que estarles diciendo todo a sus hijos regla por regla? Hijo, no fumes marihuana, ¿verdad? Y entonces puedo fumar otra cosa. No, tampoco eso, hijo. Déjame te hago una lista de las cosas que no puedes fumar. ¿No, verdad? Nos gustaría que los hijos fueran capaces de tomar decisiones sabias. Y esto solamente se logra con el medio de internalizar la palabra de Dios. Que la palabra se haga carne en nuestro corazón. Dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no estuvo en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche, y en ella está su delicia. En la ley de Jehová es su delicia, y en ella medita de día y de noche. La palabra hebrea que se usa para meditar es la misma palabra que se usa para masticar. Y yo le decía a los jóvenes, ¿conocen ustedes lo que es un otaku? ¿Cuántos saben lo que es un otaku? No, se les ve la edad. Ah, ok. Si ya saben lo que es un otaku. Yo creo que han visto algún otaku. Los otaku son las personas que están obsesionadas con los cómics y las caricaturas japonesas. O los monos chinos, como le llaman algunos. ¿Verdad? Y te saben todo. Algunos incluso aprenden japonés. Les gusta tanto que aprenden japonés. ¿No les gustaría que sus hijos fueran otakus de la Biblia? Que dijeran, mamá, voy a aprender hebreo bíblico, porque quiero entender lo que dicen los rollos del Mar Muerto. Otakus de la Biblia, ¿no les gusta esa frase? Porque a fin de cuentas, hermanos, no podemos sacarlos del mundo. No podemos traerlos y encerrarlos en un salón en la iglesia. De verdad ya pregunté y no podemos. Nos meten a la cárcel. No podemos evitarles la deconstrucción, no podemos evitarles que se hagan preguntas, que tengan dudas, que se expongan al mundo de allá afuera. Es imposible. Lo que sí podemos hacer, hermanos y hermanas, es darles todas las herramientas necesarias, como líderes, como maestros, como padres, para que cuando llegue el momento de la deconstrucción tengan las piezas necesarias para volver a reconstruirse y llegar a la estatura del varón perfecto en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y para eso tenemos que prepararnos también nosotros, ¿verdad? ¿Cómo vamos a discipularlos si confundimos la gimnasia con la magnesia, como dicen por ahí? Está difícil. Hagamos un compromiso. Amemos a la siguiente generación. No los hagamos menos, no lo llamamos la generación. Llamamos la generación bendecida. Los amamos. Los amamos hoy, no porque sean el futuro, los amamos hoy, por quienes son hoy. Son parte de nosotros. Amén. Amén. Le doy el lugar a la hermana Ana.